El teléfono sonó a las 3:17 de la madrugada. En la pantalla apareció un nombre imposible, el de alguien que, según la policía, llevaba horas muerto. No era un número desconocido ni un error de agenda. Era él. El familiar dudó, miró la hora y contestó. Al otro lado no hubo saludo. Solo un silencio pesado y una respiración débil, como si la llamada viniera desde un lugar demasiado lejano. Entonces llegó una frase corta, susurrada, que heló la sangre. ¿Por qué no has venido? Y el registro confirmó que duró 40 segundos. En total, exactos. Estas historias se cuentan en voz baja porque suenan a locura. Pero algunos casos dejan rastro. Parte médico, identificación, traslado y hora oficial de defunción. En este, la víctima murió tras un choque en una carretera secundaria. El cuerpo fue reconocido, trasladado al hospital y registrado legalmente. El coche quedó precintado en un depósito. El teléfono, según el informe, estaba inutilizable. Sin embargo, esa misma madrugada el número del fallecido emitió llamadas a un familiar. Fueron varias, y todas quedaron anotadas con su duración. No era una llamada perdida ni un buzón automático. Desde esa zona. Quien recibió la primera llamada era un familiar directo, alguien que conocía esa voz desde siempre. Pensó en una broma cruel, pero el historial del móvil mostraba el número correcto. Intentó devolver la llamada y el operador respondió que la línea estaba fuera de servicio. Aún así, la compañía confirmó una conexión real. Hora, duración y celda utilizada. El familiar fue a la comisaría con el teléfono en la mano. Un agente miró la pantalla, frunció el ceño y pidió al técnico de guardia que revisara la traza completa. No podían borrar ese registro del sistema. La policía revisó la escena del accidente y los tiempos. La llamada, según la operadora, se originó en una antena cercana al punto del choque, no desde el hospital. Coincidía con el momento en que la grúa retiró el vehículo. Los peritos insistieron en que el móvil estaba destrozado, sin batería visible y sin placa intacta. Aún así, la señal existió y quedó registrada en la red. No era un desvío a buzón, porque la llamada conectó. Fue una comunicación real, y ningún agente quiso firmar un informe explicándolo. Quedó abierto sin conclusión oficial. Días después apareció un detalle aún más inquietante. La compañía aportó un fragmento de audio capturado por un sistema interno de calidad de red. La grabación era sucia, con interferencias, pero contenía palabras claras. Primero, silencio. Luego una respiración corta. Después, una frase. Estoy aquí, no me dejan ir. Peritos de voz compararon ese timbre con audios previos del fallecido y hallaron coincidencias de patrón vocal. No era una prueba absoluta, pero era demasiado precisa para ignorarla. ¿Cómo puede una voz salir de un teléfono destruido, horas después del accidente? De fondo se oía viento y un golpe como si estuviera afuera. Se buscaron explicaciones razonables. Fallo de red, duplicación de señal, suplantación del número, bromas de terceros. Ninguna encajaba con la antena usada, ni con la hora exacta. Para suplantar ese número, alguien tendría que conocer datos privados y estar justo en la zona del accidente, de madrugada. Además, el familiar juró reconocer la voz. Un médico descartó una crisis aguda. Estaba lúcido y acompañado. La hipótesis técnica se debilitó. Entonces apareció la pregunta incómoda. ¿Y si la llamada no fue un error, sino algo que ocurrió cuando nadie miraba en el lugar exacto mismo? Al profundizar, surgieron casos similares en distintos países. Personas que reciben llamadas, mensajes o notas de voz de alguien que ya murió. Tras el tsunami en Japón se recogieron relatos de móviles que sonaban con nombres de fallecidos. En Estados Unidos, un caso llegó a tribunales por supuesta suplantación y terminó archivado por falta de explicación. En casi todos se repite un patrón. El mensaje es breve, como incompleto, y ocurre poco después del fallecimiento. No demuestra nada por sí solo.
Pero cuando el registro existe, la duda se vuelve y no se va. Lo peor es el efecto en quienes lo viven. Muchos no vuelven a mirar un teléfono igual. Algunos desarrollan miedo a las llamadas nocturnas. Otros se obsesionan con revisar registros y horarios. La mayoría evita contarlo para no quedar como un mentiroso. Sin embargo, se repite una sensación. La llamada no parecía hecha para asustar, sino para decir algo urgente. Una despedida, una petición, una advertencia. En este caso, el familiar quedó atrapado en una idea simple. Si esa voz estuvo en la línea, algo del fallecido seguía aquí, pidiendo una respuesta, en plena noche cerrada todavía. El detalle que más inquieta no es la frase, sino el minuto exacto. La llamada ocurrió cuando el coche fue movido y la escena quedó vacía. Como si algo se activara al romperse el último vínculo físico con el lugar del accidente. Algunos hablan de conciencia residual, otros de memoria del entorno, otros de coincidencias técnicas rarísimas. No hay consenso. Pero cuando revisas varios expedientes, aparece el mismo patrón. Carretera, noche, silencio, llamada breve y luego nada. Una sola ventana. Si fue real, significa que hay momentos en los que el mundo se permite un fallo, sin aviso. Imagina que esta noche tu móvil suena y en la pantalla ya aparece un nombre que no puede estar ahí. Tu mente buscará una explicación rápida. Error, spam, broma. Pero si contestas y escuchas esa respiración, esa voz conocida, ¿qué harías? ¿Colgarías por miedo o hablarías para comprobarlo? En estos casos, la ciencia no tiene una respuesta cerrada, y la tecnología tampoco. Lo único verificable son los registros: hora, duración, antena, número. Y esa evidencia fría choca con lo humano, la certeza íntima de haber escuchado a alguien imposible. Muchos callan y guardan el registro como prueba siempre. Quizá fue un fenómeno técnico extremo que todavía no entendemos. Quizá una coincidencia imposible de repetir. O quizá, en momentos de shock, algo de la conciencia deja una señal, un último eco. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay archivos, declaraciones y datos que no encajan con una explicación simple. Y aquí llega la parte incómoda. Si un solo caso es real, entonces la realidad es más extraña de lo que aceptamos. Por eso estos relatos inquietan tanto. Porque se apoyan en algo cotidiano, un teléfono, y lo convierten en una grieta, en plena madrugada. Y aquí es donde termina el informe, pero no el misterio. Porque nadie pudo demostrar un fraude, y nadie pudo explicar la llamada. Solo quedó un registro frío en una base de datos y una voz imposible en la memoria de un familiar. Si quieres seguir explorando casos reales, donde la lógica se rompe sin avisar, suscríbete a Más allá de la razón. Cada semana traemos historias documentadas, preguntas incómodas y detalles que casi siempre pasan desapercibidos. Porque a veces el miedo no viene de lo que vemos, sino de lo que escuchamos a través del silencio.